Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Los instrumentos de un geólogo no son textos, tizas o tertulias, sino la propia tierra. No sabremos la verdad hasta que hagamos ese viaje y consigamos verlo. Hola, bienvenidos a No Que Va 51. Hoy hablaremos de un lugar prácticamente inexplorado. No es un océano, ni un desierto, ni un planeta. Es el centro de la Tierra. Ha sido inspiración para muchos relatos de ciencia ficción. El más conocido, el de Julio Verne. Y es que el núcleo de la Tierra ha sido motivo de fascinación para los científicos desde siempre. Sin embargo, a día de hoy, nadie sabe cómo es ni de qué está compuesto exactamente. Algunos estiman que es líquido, otros que es cristalino, y existen quienes piensan que en realidad es lava. Tampoco se sabe de qué elementos está hecho, ni cómo genera el campo magnético terrestre, o a qué obedecen sus contrastes variaciones. Vamos con un poco de, digamos, una explicación científica, un ejemplo, para entrar ya después en materia y hablar de los misterios del centro de la Tierra. Imaginaos, si partiéramos la Tierra por la mitad, como si fuera una manzana, veríamos que el corte que lo divide hay varias capas. La corteza, que es la más delgada de todas, de apenas unas pocas decenas de kilómetros de grosor. El manto, que es mucho más extenso, de unos 3.000 kilómetros. Y el núcleo, que es la capa más interna, que es una esfera de unos 3.500 kilómetros de radio, formada principalmente por hierro, y que se divide en dos partes. El núcleo externo, líquido, y un núcleo interno sólido, con temperaturas que alcanzan los 6.700 grados, mayores que las de la superficie del Sol. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en los últimos años, y más concreto, este año, hay descubrimientos. Se han encontrado misteriosas estructuras en el centro de la Tierra. La noticia decía: un equipo de geofísicos ha conseguido identificar una serie de gigantescas estructuras cuya composición y origen es un misterio. Estos geofísicos de la Universidad de Maryland han conseguido identificar, justo en la frontera entre el núcleo y el manto, una serie de gigantescas estructuras. Son áreas de roca, dicen ellos, inusualmente densa y caliente, cuya composición y origen es todo un misterio. Para detectarlas, los investigadores analizaron miles de grabaciones de ondas sísmicas, ondas de sonido que viajan a través de la Tierra, y estudiando los ecos de los que provenían, se encontró que venían del corazón del planeta. Como he dicho antes, se creía que la Tierra, el centro, estaba dividido en capas. Pero gracias a este hallazgo, que ha sido de este año, se sabe que hay más, digamos, más capas, más estructuras que no se conocían. Hace un par de años ya hubo otro hallazgo.
Decía así: confirman presencia de una capa oculta justo en el núcleo. Aplicando técnicas de inteligencia artificial y nuevos algoritmos de cálculo, un equipo de la Universidad Nacional de Australia ha encontrado evidencias de que en la parte central de la Tierra existe un núcleo interno que es mucho más interno de lo que se creía, con materiales y condiciones diferentes a las atribuidas hasta ahora al núcleo del mismo de la Tierra. Imaginaos, esto es solo lo que han descubierto dos equipos científicos de universidades. Y si investigáramos aún más el núcleo, seguramente encontraríamos cosas increíbles. Como la Universidad de Japón, que afirmó que a lo mejor el centro de la Tierra está formado por gigantescos cristales. Pero como he dicho al principio, nadie sabe exactamente qué es todo lo que hay en el núcleo de nuestro planeta. ¿Y por qué? Porque el ser humano solo ha llegado a 12 kilómetros de profundidad. Y ese evento, ese, digamos, pozo que se construyó, es el pozo más profundo que ha hecho el hombre. Se llama Pozo de Kola. Y como he dicho, es el pozo más profundo construido por el ser humano. Está en el norte de Rusia y supera los 12 kilómetros. Pero esto representa solo, imaginaos un camino que llegará de arriba hasta el centro de la Tierra. Estos 12 kilómetros solo representan el 0,2% de camino. ¿Por qué el hombre solo ha conseguido adentrarse un 0,2% y en cambio puede viajar a Marte y a la Luna y a otros planetas? Vamos a hablar más de este pozo. Este pozo está en la península de Kola, en el norte de Rusia. En este lugar se encuentran las ruinas de un centro soviético de investigación, ya abandonado. Allí, increíblemente, se ubica una tapa metálica incrustada en el suelo. Es extremadamente pesada y está oxidada, sellada con anillos de pernos metálicos gigantes. Y es el punto de ingreso al agujero artificial más profundo de la Tierra. Vamos, el punto más hondo excavado por el hombre, hasta el momento que se sepa. Y está ahí, abandonado. Como si fuera un simple pozo de agua. Como si fuera una simple excavación. Es como el ser humano dejará de lado lo que tenemos bajo nuestros pies. ¿Por qué no se quiere investigar más lo que hay en el centro de la Tierra? Y es que de forma artificial se construyó este pozo. No se sabe exactamente si se encontró algo a 12 kilómetros de profundidad, o no se dijo. Pero de forma natural, perdón, estoy un poco resfriado. Era extraño con tanta mascarilla y con tanta limpieza. Pues sí, me he resfriado. Esto sí que era un misterio. Pero bueno, seguimos con el tema. Y es que, de forma natural, ¿qué es lo más profundo que hay en el mundo? Se llaman las fosas marianas. Y es el lugar, el punto, digamos, que está más cerca del centro de la Tierra. Y no hace ni 12 kilómetros. Hace unos 11 kilómetros de profundidad. En una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental. Está a unos 200 kilómetros
al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Mide unos 2.500 kilómetros de largo, 70 de ancho, y su máxima profundidad conocida son 11.050 metros. Que se conozca, porque el ser humano no ha podido bajar más, debido a que no se ve absolutamente nada y a que las presiones matarían a cualquier persona que bajara ahí. Y solo bajando hasta ahí se han encontrado cosas extrañas. Se han encontrado ríos, incluso cascadas. Se han encontrado animales completamente ciegos y animales que brillan en la oscuridad. Peces grotescos y animales gigantescos también. Y todo eso porque ahí no llega el sol, no llegan los rayos del sol. Todo eso a 11 kilómetros de profundidad. No se sabe si hay algo más profundo en el océano, ya que tampoco el océano se ha estudiado lo que se debería. Pero imaginaos si se ha encontrado eso a 11 kilómetros en el mar, ¿qué puede haber hacia el centro de la Tierra? Se cree que no puede haber formas de vida, pero se ha descubierto últimamente formas de vida en lugares de la Tierra insospechados. Si hay formas de vida en las fosas marianas, ¿por qué no puede haber formas de vida extrañas en lugares o huecos del centro de la Tierra? Ahora nos vamos a un par de curiosidades relacionadas con el viaje al centro de la Tierra. Y es que el centro justo del mundo, aparte del núcleo, está comprobado que está en Palestina. Y es el centro, digamos, el centro exacto. Si bajáramos hacia abajo, tenemos que bajar desde ahí. Está en Jerusalén. Otra curiosidad es que los físicos ya saben que tardaríamos, si atravesáramos en caída libre, un túnel ficticio hacia el centro de la Tierra. Creen que aproximadamente tardaríamos 42 minutos en llegar al final de todo. Bueno, al final, al centro. ¿Y qué tenemos bajo nuestros pies? Pues 6.370 kilómetros hasta el centro. A causa de esto, imaginaos tantos kilómetros, 6.000 kilómetros de profundidad, 6.370. Todo eso está formado por metales como hierro, el 70% se cree, pero también hay níquel, iridio, osmio y varios elementos pesados. Más lava y rocas. Pero ¿por qué no podía haber huecos en tantos miles de kilómetros? ¿Y podría ser que en estos huecos hubiera algún tipo de vida? En las fosas marianas se han encontrado especies de animales que no salen a la superficie. Y es que el centro de la Tierra siempre ha tenido controversia, siempre ha tenido misterio. Hay una teoría, la teoría de la Tierra hueca. Un grupo de gente, muchísimos cientos o miles de personas, creen esta teoría. Se creen que la Tierra es hueca, que no hay todo lo que dicen los científicos, y que es capaz de albergar civilizaciones que nunca salen a la superficie.
El equipo de Christopher Klein, de la Universidad Nacional Australiana, y Ulrich Faul, del Instituto Tecnológico de Massachusetts de Cambridge, Estados Unidos, han descubierto que las ondas sísmicas son, en esencia, ciegas frente a una sustancia muy común, el agua. Se cree, porque todo esto, como he dicho al principio, lo investigan según las ondas y el sonido que rebota de las ondas, por eso pueden hacer como una especie de mapas de lo que hay. Esto se hace en el agua, en el océano y también para estudiar el que hay debajo de nuestros pies. Pues esta gente cree que hay lugares del centro de la Tierra que hay agua. Y bastante. Por eso, mucha gente cree en esta teoría de que la Tierra es hueca. Que hay lugares de agua, que hay como ríos submarinos, océanos submarinos, y por eso creen que puede haber civilizaciones viviendo ahí, desde hace miles de años. El escritor Julio Verne, que nació en febrero de 1828, y fue, como todos sabéis, el escritor que hizo Viaje al centro de la Tierra, ya hablaba de forma ficticia o creyendo que podía ser verdad que había vida vegetal y animal bajo la corteza terrestre. La novela es pura ficción, pero esta novela recoge creencias de civilizaciones tan dispares como la egipcia o la inca. O sea, no se lo inventó todo. Cuando habla de lo que puede haber en el centro de la Tierra, Julio Verne, cuando lo escribió, era porque muchas civilizaciones ya hablaban de personas o animales o seres viviendo en el centro de la Tierra, debajo de la Tierra. Como el historiador romano Pilino, que relató como tras un cataclismo, un país mítico se inundó y se hundió bajo un manto de hielo, y sus habitantes lograron huir a través de cavernas y túneles que llegaban hacia el sur de la actual Alemania. En total, más de 2000 kilómetros de galerías subterráneas desde el círculo ártico hasta las tierras alemanas. ¿Qué quería decir con esto? Que debido a distintas cosas que ocurrieron, catástrofes, la gente descubrió que había galerías subterráneas que recorrían miles de kilómetros de un país a otro. Eso significaba, para muchos, que la Tierra, debajo nuestra, por lo menos, con miles de kilómetros de profundidad, albergan galerías y grutas hechas por el hombre o por civilizaciones que viven en ellas. Otro lugar mítico para los hindús es el Agarthy, que se sitúa también como posible origen en los reinos subterráneos. Está ubicado en Asia, bajo la cordillera del Himalaya. Agarthy es el corazón secreto de la sabiduría y la inteligencia. En la India se cuenta que el lugar tiene más de 600.000 años de vida y lo relacionan con una antiquísima civilización prehumana del desaparecido continente de Mu. Los hindúes creen que debajo del Himalaya viven civilizaciones, digamos, unas primeras civilizaciones de la historia. Los budistas tibetanos también llaman a su reino subterráneo
Shambhala. Los budistas afirman que este reino contiene ríos, campos de cultivo y numerosas ciudades donde habitan los descendientes de una raza de hombres superiores que buscaron refugio bajo tierra para salvarse de un gran cataclismo. Como vemos, distintas civilizaciones creen que bajo tierra viven otras civilizaciones muy antiguas. En el Amazonas, los últimos macuchíes son los últimos descendientes de una tribu del Amazonas. Cuentan que hasta principios del siglo XX, no hace tanto, sus antepasados entraban por una caverna y caminaban 15 días. Al llegar al interior, había unas salas fuertemente iluminadas y se encontraban con los llamados hombres grandes, que medían unos 3 metros de altura. También, en el Amazonas, se cree que hay grutas que llegan al interior de la Tierra. Y no todo es lava, como dicen los científicos, sino que también viven otras civilizaciones, esta vez de hombres gigantes. Hay otros relatos que apoyan la existencia de intraterrestres, que habitan, como he dicho, en grutas, y no tanto, pero, digamos, el interior de la Tierra. Como los científicos creen, hay 6.300 kilómetros hasta el punto exacto del centro de la Tierra. Todas estas creencias no hablan de gente viviendo en el centro de la Tierra, ya que se sabe que seguramente esté lleno de lava y se sabe que hay temperaturas que ningún humano puede sobrevivir. Pero lo que sí se habla es de muchas grutas que bajan miles de kilómetros o cientos de kilómetros y donde vive gente. En las tierras montañosas de los Andes, por ejemplo, se cree que hay puntos de acceso a unas cuevas muy profundas, pero que están llenas de vida, de civilizaciones milenarias y animales extraños. Y no solo son creencias de dioses o de civilizaciones antiguas o creencias populares. Se cuenta que en 1865 dos rusos de los 75 años de edad, Pomarov y Makovsky, se adentraron en una ocasión por unas cuevas que había al pie de los montes Urales. Cuentan que a medida que iban avanzando, los pasillos se iban haciendo más amplios y llegaron a una sala con luz. Ese fue el lugar donde conocieron a los habitantes de las grutas, con los que, según ellos, dicen que se comunicaron con gestos y llegaron a establecer lazos de amistad. Es posible que haya personas, seres humanos, civilizaciones antiguas, viviendo a cientos de metros debajo de nuestros pies. La idea no es tan descabellada. Hoy en día tenemos redes de metro que ocupan cientos de kilómetros. Y hay lugares del metro donde vive gente. ¿Por qué no sería posible
que viera gente mucho más abajo. Como hemos visto, todas las historias, todas las creencias hablan de grandes cataclismos y que la gente tuvo que arreglárselas, crear grutas o meterse por grutas y establecer ahí su comunidad. La idea para mí no es tan descabellada. No digo que haya seres extraños. Sí, seguramente habrá animales muy extraños que no conocemos. ¿Y por qué no? Pueden vivir civilizaciones en la selva, en las selvas del mundo. Aún hoy se encuentran tribus que no han tenido contacto prácticamente con el ser humano y con la tecnología. ¿Y por qué no podría haber, digamos, llamémosle tribus antiguas, viviendo en grutas, en cuevas, hacia el centro de la Tierra? La teoría de la cueva de la Tierra hueca es un poco arriesgada, ya que está demostrado que hay distintas capas y son capas muy extensas de muchos miles de kilómetros, pero justo antes, después de la corteza terrestre, donde, como he dicho, hay científicos creen que puede haber agua y han encontrado capas extrañas que no se conocían, porque en esa zona no hay vida. Pues yo creo que sí, que en esta zona justa, entre la corteza y la primera capa ya más gruesa, puede haber vida, animal o vegetal, seguramente, y humana. Eso es más arriesgado, pero ¿por qué no? Sabemos que las fosas marianas, que se sepa, llegan a los 11 kilómetros y ven animales muy extraños, muy misteriosos. ¿Y por qué no podían vivir? Yo las llamaría tribus de las cuevas, aún en estas grutas, camino al centro de la Tierra. Hay muchos misterios que rodean el interior de nuestro planeta. No se sabe exactamente cómo gira. No se sabe exactamente de qué está hecho. Como he dicho antes, se ha encontrado otro núcleo dentro del núcleo. Y de qué está hecho ese núcleo no se sabe. Pero dentro de nuestro planeta era un misterio igual o superior a lo que hay en Marte o en la Luna, para mí. Espero que os haya gustado este viaje al centro de la Tierra y hasta la próxima.